Dirige Ricardo Ospina. Es la 1 de la tarde en punto, es un gusto seguir con ustedes. Estamos en Meridiano Blue, gracias a quienes a esta hora se suman con nosotros en Ditu y en el canal de YouTube de Blue Radio con las noticias. Comenzamos con varias alteraciones del orden público, con hechos de inseguridad. El primero de ellos, el ejército frustró un atentado terrorista que pretendía cometer el ELN en la vía entre Medellín y la costa Caribe en Valdivia. En Medellín, ¿qué detalles se conocen? Héctor Santamaría. Pues Ricardo, con las buenas tardes, sí, llegaron hasta allí miembros de la Brigada número 11, en donde adelantaron operaciones en las últimas horas en este corredor que, recordemos, conduce hacia la costa Caribe en el tránsito de la vía hacia Medellín, de Medellín hacia Cartagena. Lo que advierten es que allí, a raíz de la alerta de la ciudadanía, llegaron al punto en Valdivia, en zona rural, y luego de hacer la inspección por parte del Ejército Antiexplosivos, lograron la detonación controlada de este artefacto. Además, se encontró granadas y otros elementos, y a pesar de esa situación no hubo problemas en la vía, reiteramos, que de Medellín conduce hacia la ciudad de Cartagena, Ricardo. Muy bien, Héctor. Y en el departamento del Cauca, en la vía panamericana, asaltaron a 2 camiones, 2 niñeras que llevaban 17 vehículos. Niñeras son los camiones que transportan vehículos nuevos desde los puertos. Se robaron esos 17 carros que a esta hora son buscados por las autoridades. En Cali, a esta hora, hablamos con la noticia más importante del suroccidente del país. Estefanía Toledo. Ricardo, buenas tardes. En las últimas horas se conoció a través de videos en las redes sociales el hurto de estos 2 camiones tipo niñeras que movilizaban alrededor de 17 camionetas de alta gama en la vía panamericana. Esto en inmediaciones del municipio de Santander de Quilichao, en el norte del Cauca. Según el comunicado emitido por la policía, alrededor de 15 hombres armados interceptaron a los conductores de estos vehículos, intimidándolos y obligándolos a ir con ellos, secuestrándolos por varias horas. Lo que se conoce hasta el momento es que las camionetas fueron bajadas de los camiones y llevadas hacia el sector del Naya, donde hay presencia de la disidencia Jaime Martínez. Ante esta situación, conductores que transitan diariamente por esta vía se han mostrado preocupados por el incremento de la inseguridad. Ya no sabe qué hacer con este departamento del Cauca, Panamericana. Todos los municipios del departamento tienen extorsionados a los transportadores, pero igual a todos los comerciantes. Citan y pues tienen que ir porque obligados, o les queman los vehículos o los suben a ellos, entonces tienen que ir. En estos momentos siguen la búsqueda de las 17 camionetas, pues las autoridades confirmaron que los vehículos tipo niñera y los conductores ya aparecieron en los límites del departamento del Cauca con el Valle, Ricardo. Se está cumpliendo un año de la guerra en el Catatumbo, de la violencia del ELN y de las disidencias de las FARC, más de 100.000 desplazados. La Defensoría del Pueblo publica hoy un informe y considera que lo que está pasando en la frontera con Venezuela es un crimen de lesa humanidad. Salima Feris. Así es, Ricardo, el secuestro, el desplazamiento forzado y el control violento de la población civil marcan el balance que deja un año de guerra en el Catatumbo. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, al menos 180 personas habrían estado secuestradas durante 2025, una práctica que, sumada al desplazamiento masivo y sistemático de comunidades, llevó a la entidad a calificar lo ocurrido como crímenes de lesa humanidad. Según el informe, entre el 16 de enero y el 7 de diciembre de 2025, la Unidad para las Víctimas incluyó en el registro único de víctimas a 105.203 personas, principalmente por desplazamiento forzado, además de amenazas, confinamiento y abandono o despojo forzado de tierras. Esto dijo la defensora del pueblo, Iris Marín. Lo que vimos en el año 2025 fue un patrón de expulsión territorial que combinó diferentes factores de riesgo. Enfrentamientos, amenazas directas contra la población civil o contra personas específicas, organizaciones específicas, explosivos, reclutamiento, control territorial por parte de los grupos armados, trata de personas y especialmente de mujeres, explotación sexual. También frente a este panorama, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado directo tanto al Frente 33 como al ELN para que abran un espacio humanitario, se comprometan con el respeto a la población civil y cumplan de manera estricta el derecho internacional humanitario. Cambiamos de tema, hablamos de la crisis de la salud. Denuncian
que falta más de $500 millones, escuchen ustedes la cifra, para el plan de vacunación de este año del gobierno en todo el país. Jessica Gutiérrez. Así es, Ricardo, muy buenas tardes. Y es que el profesor Luis Jorge Grandés, director del Observatorio de Vacunación, alertó sobre una reducción en la asignación presupuestal destinada al programa amplio de inmunizaciones encargado en la vacunación del país. Pues según lo que explicó, el Ministerio de Salud habría solicitado recursos por 772.000 millones de pesos para asegurar las coberturas, pero el monto autorizado por Planeación Nacional fue solamente de 190.000 millones, equivalente solamente al 24% de lo requerido. En Blue Radio hablamos con él y esto fue lo que nos dijo. No hay vacunas, ha habido problemas, no se están contratando los equipos PAI de Plan Amplio de Inmunizaciones Territoriales. La gente requiere vacunas. También señaló que el programa ampliado de inmunizaciones enfrentó dificultades operativas, entre ellas la falta de contratación de los equipos territoriales encargados del programa y la escasez de vacunas en varios puntos del país, por lo que le hizo un llamado al gobierno nacional para que garantice la adquisición de vacunas, especialmente para menores de 5 años, gestantes y adultos mayores. Lo que ayer se había pensado inicialmente que era un accidente grave de tránsito, un choque múltiple en la avenida 68 con calle 72 en el noroccidente de Bogotá, realmente fue el desenlace de un caso de fleteo que terminó con la muerte de 3 personas, entre ellas una pareja de adultos mayores que no tenía nada que ver con este episodio. En Las Ferias, que es el barrio donde ocurrieron los hechos, denuncian el aumento en los casos de fleteo. Felipe García. Hola Ricardo, sí señor, preocupados están los vecinos y comerciantes de ese sector de la ciudad luego de este violento atraco que terminó en persecución y en este grave accidente en el que murieron 3 personas, 2 de ellas una pareja de adultos, ya lo mencionaba usted, que estaba en su carro particular en la avenida 68 justo cuando ocurrieron estos hechos. Estas 2 personas fueron identificadas como Santiago Rodríguez y Clara León, quienes murieron en el momento exacto de ese accidente. La otra persona que falleció era uno de los criminales cuyo cómplice de 53 años fue capturado en el lugar luego de que su moto fuera impactada por la parte de atrás del vehículo por el hombre al que habían robado momentos antes de este accidente. Este hombre, quien también, Ricardo, tendría que responder por el delito de homicidio culposo, estaba almorzando con su familia en un restaurante que queda justo detrás del Alcosto. Cuando terminaron, se sube a la camioneta y en ese momento es cuando llegan los delincuentes en una moto Dominar 400, le roban una billetera, un celular y un anillo. Dice un vecino de la zona que los fleteros prácticamente son el pan de cada día en ese sector de la ciudad, así como ocurrió ayer allí en la 68 con 72. Sí, y mucho se vio en las últimas semanas de diciembre y las primeras semanas de enero. Acá esta zona por las ferias es bastante complicada la seguridad. Lastimosamente se ve mucho fleteo en las horas de la mañana y también cerca a los bancos. Recordemos que acá en la zona de las ferias hay bastantes bancos y es muy recurrente el robo en estos lados. Por ahora, Ricardo, sigue la investigación para determinar las responsabilidades en este hecho en el que murieron estas 2 personas, como usted lo mencionaba, que no tenían nada que ver con lo que estaba ocurriendo. Fue prorrogado el principio de oportunidad por 1 año más, que le permite a Dais Vázquez, ex esposa de Nicolás Petro, seguir declarando en su contra. Kalila Peña. Sí, señor. La juez novena penal municipal con función de control de garantías de Barranquilla avaló la solicitud de la Fiscalía para prorrogar por 1 año más el principio de oportunidad concedido a Daisures del Carmen Vázquez, testigo clave en el proceso penal que se adelanta contra Nicolás Petro por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. La medida, que estaba próxima a vencerse en febrero, se mantendrá bajo las mismas condiciones inicialmente pactadas. Escuchemos a la juez. Este despacho considera que la solicitud de la prórroga de la Fiscalía en cuanto a esa prórroga se ajusta a esos parámetros de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad, resultando entonces procedente la aprobación de esa prórroga de ese principio de oportunidad. La juez consideró que la prórroga cumple con los criterios al advertir que Vázquez ha cumplido en un 90% los compromisos adquiridos dentro del acuerdo de colaboración. Ya les vamos a contar en qué va la rebelión del aguardiente, la rebelión de los gobernadores contra el gobierno del presidente Petro por cuenta de los decretos que generan nuevos impuestos al amparo de la emergencia económica. Pero hablando de platica, hablando de crisis, hay una dura respuesta del presidente del Senado a la primicia de Blue Radio, don Andrés Carmona, según la cual el Ministerio de Hacienda no es nuevo, lo han hecho en los últimos años. No le ha girado a la Dirección Administrativa del Senado de la República los recursos necesarios para que el legislativo funcione. Lo mínimo que se necesita en el país es que el Ejecutivo le gire la plata para que
funcionen de forma adecuada cada una de las ramas del poder público. ¿Qué dice Lidio García, don Andrés? Ricardo, buenas tardes. Y no solo es que no le ha girado, sino que está desfinanciado el presupuesto del Congreso de la República para este año 2026. Mire, está desfinanciado en cerca de 170.000 millones de pesos. Esa fue la advertencia que hizo la directora administrativa Astrid Salamanca, que además aseguró que al tener unos rubros tan apretados, podría correr el riesgo incluso de despedir decenas de personas del Congreso de la República. La respuesta del presidente del Senado, Lidio García, es la siguiente. A través de su cuenta de X dice lo siguiente al gobierno nacional: desfinanciar a una rama del poder público es afectar directamente su autonomía. Reducir los recursos del Congreso pone en riesgo su funcionamiento, la seguridad física y digital y la protección de la información institucional. Denunciamos de manera clara esta decisión, que consideramos deliberada y orientada a debilitar al Congreso y aumentar la vulnerabilidad y el nivel de riesgo de la institución. Desde la presidencia del Congreso tomaremos todas las medidas necesarias para proteger su funcionamiento, su seguridad y su autonomía constitucional. Cierro comillas. Y hay que tener en cuenta, Ricardo, que en ese desfinanciamiento que tiene el Congreso hay temas claves como el cambio de temas de rayos X, de los arcos de seguridad para la detección de metales, los equipos antiexplosivos y hasta equipos antidrones para garantizar la seguridad de los congresistas y los funcionarios que operan en el Capitolio Nacional, Ricardo. Muy bien, Andrés, 1:11. ¿Por qué está bajando el precio del huevo en Colombia este año, Sebastián Martinelli? Ricardo, pues esto se debe al aumento de la producción de huevo que ha venido creciendo en el último año en el país. Según cifras de FENAVI, el 2025 tuvo la producción más alta de la historia, con más de 19.500 millones de huevos. Un factor que ha influido en el aumento de la producción nacional ha sido la llegada de nuevos actores al mercado, como pequeños y medianos productores. Esto, sumado al bajo consumo que se ha registrado en el cierre e inicio de año, ajusta los precios del huevo. Esto dijo al respecto Gonzalo Moreno, presidente ejecutivo de FENAVI. Las últimas semanas de diciembre y primeras semanas de enero es unas semanas en las cuales se baja el consumo porque no están los PAEs, los colegios están de vacaciones y todo eso hace que más de 50 millones de huevos que se producen al día se represaran durante varios días, y el precio del pollo y del huevo, principalmente del huevo en este caso, se ve por la oferta y la demanda. Entonces, a mayor oferta, pues sencillamente se disminuye el precio. Según cifras del DANE, Ricardo, a corte del 9 de enero de 2026, el huevo rojo AA tiene un precio de venta al consumidor en mercados mayoristas en promedio de 352 pesos por unidad. 1:12. Está de gira política por Cundinamarca el expresidente Álvaro Uribe. Se refirió y aclaró lo que dijo sobre la reunión del presidente Petro y el presidente Trump el próximo 3 de febrero en la Casa Blanca. Mateo Piñeros. Ricardo, estuvo en Zipaquirá con su candidata a la presidencia, Paloma Valencia. Desde allí se refirió a ese encuentro que se va a dar el próximo 3 de febrero en la Casa Blanca entre el presidente Gustavo Petro y el presidente Donald Trump. Dijo que aunque no quería ahondar en el tema, sí quería recordar que Petro e Iván Cepeda, su candidato presidencial, tienen unos aliados que no son precisamente los Estados Unidos. Ahora se va a reunir el presidente Petro con el presidente Trump. Yo no voy a decir nada de eso. Lo que yo voy a decir es que Cepeda y Petro han apoyado históricamente la dictadura de Cuba. Han sido aliados de Maduro. Además, el expresidente Álvaro Uribe se volvió a referir a la operación de Estados Unidos en Caracas que llevó a la captura de Nicolás Maduro. Lo que ha dicho el expresidente Uribe es que Estados Unidos actuó en legítima defensa. 1:14, hablando de Venezuela, acaba de concluir la larguísima rueda de prensa de María Corina Machado en Washington, en la que entregó detalles en la Heritage Foundation de su encuentro en la Casa Blanca este jueves con el presidente Donald Trump. Cargó muy duro contra la presidenta interina Delcy Rodríguez. Allí está Juan Camilo Merlano. Un día después de un encuentro clave y de haberle entregado al presidente de los Estados Unidos su medalla del Nobel de Paz, María Corina Machado se mostró esperanzada por el futuro de Venezuela. Vine a recibir de parte de él un mensaje para los venezolanos. Y es la seguridad de que contamos con los Estados Unidos para avanzar en una ruta donde se haga respetar la soberanía nacional. La líder opositora concedió una conferencia de prensa a medios internacionales tras la reunión con el presidente de los Estados Unidos y dando detalles sobre lo que espera para su país. También criticó a Delcy Rodríguez, sobre la que aseguró solo está recibiendo órdenes actualmente de Estados Unidos. En primer lugar, de la señora Delcy Rodríguez, creo que la justicia de los Estados Unidos tiene suficiente información y la justicia internacional.
en el cargo de vicepresidente, quien ha supervisado y ejecutado todo el proceso de represión en Venezuela. Es decir, los centros de tortura están bajo su dirección. Al tiempo en el que María Corina se reunía con Trump en Caracas, John Ratcliffe, director de la CIA, se reunía con Delcy Rodríguez, según reveló el New York Times, en la primera visita de un funcionario del más alto nivel del gobierno Trump tras la extracción de Nicolás Maduro. 1:15 dice el refrán, más vale tarde que nunca, y tarde, pero lo hizo finalmente el gobierno del presidente Petro, condenando la barbarie del régimen de los ayatolas en Irán, que deja cifras variadas, hablan de más de 12.000 personas muertas luego de 2 semanas de manifestaciones en ese país, en territorio iraní. Lo hizo la delegación colombiana ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Caterina Vila. Ricardo, hay pronunciamiento del gobierno colombiano en la ONU por parte de la embajadora Leonor Salavata, que cuestionó las acciones del régimen de Irán en medio de la intensidad de las protestas y de la represión que ha dejado miles de muertos. En este contexto vemos con profunda preocupación los hechos que están teniendo lugar en Irán, incluido el uso de la pena de muerte y otras formas de represión como respuesta a manifestaciones pacíficas. También nos alarma la aplicación de procesos judiciales acelerados que no garantizan el debido proceso, en abierta contradicción con las obligaciones internacionales. Nos preocupa asimismo la censura y las restricciones a la información, por lo que consideramos que el acceso seguro de la prensa internacional y la restauración de Internet deben garantizarse de inmediato. Recordemos que las protestas comenzaron el 28 de diciembre en Teherán para protestar por la inflación, pero se extendieron a otras ciudades para reclamar la caída del sistema clerical que ha gobernado Irán. Las autoridades cortaron el Internet para, según organizaciones de defensa de los derechos humanos, ocultar la amplitud de la represión, y en este momento las cifras sobre muertos y detenidos en el marco de las protestas ascienden a miles. Catherine, gracias. Hablando de noticias del mundo, hablamos de la represión en Irán, del plan de paz para Gaza y de las amenazas con aranceles que hace el presidente Trump frente a Groenlandia. Más noticias del mundo, César Moreno. Hola, muy buenas tardes. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hizo oficial la creación de un Consejo de Paz para Gaza, un elemento clave de la fase 2 de un plan respaldado por Washington para poner fin a la guerra en la franja. La creación del Consejo se produce poco después del anuncio de un comité tecnocrático palestino de 15 miembros encargado de administrar la franja de Gaza en la posguerra. Este comité de expertos trabajará bajo la supervisión del Consejo de Paz, que se espera sea presidido por el mismísimo Trump. El plan también contempla el despliegue de una fuerza internacional de estabilización para ayudar a asegurar Gaza y entrenar a unidades seleccionadas de la policía palestina. Pero hay una piedra en el zapato en esta fase 2, el desarme de Hamas. El grupo terrorista se ha negado a comprometerse con un desarme total, una exigencia no negociable por la parte de Israel. En Irán, la intensidad de las protestas contra el sistema teocrático de la República Islámica ha disminuido tras una brutal represión de 20 días con miles de muertos y en medio de un apagón de Internet que completa ya 10 días. La amenaza de un ataque de Estados Unidos a Irán también parece haber mermado. Los aliados del Golfo, como Qatar o Arabia Saudí, han convencido al presidente Trump para que le dé una oportunidad a Teherán. Recordemos que la protesta comenzó el 28 de diciembre en Teherán para protestar contra el costo de vida, pero se extendió a otras ciudades para reclamar la caída del sistema clerical que ha gobernado a Irán desde la revolución del 79. Las autoridades cortaron Internet para, según las organizaciones de defensa de los derechos humanos, ocultar la amplitud de la represión. El grupo de derechos humanos Iran Human Rights, con sede en Noruega, contabiliza al menos 3.428 manifestantes muertos a manos de las fuerzas de seguridad. En realidad, podrían ser muchos más. Y hoy, el régimen iraní confirmó que encarceló a 3.000 manifestantes. Sin embargo, el número que manejan organizaciones de derechos humanos dicen que son 19.000 presos. Y por último, los ojos siguen puestos en Groenlandia. Una delegación de 11 miembros del Congreso de Estados Unidos inició hoy una visita de apoyo a Dinamarca y a Groenlandia para expresar su solidaridad ante las presiones del presidente Trump por hacerse con la isla ártica. De hecho, varios países europeos ya enviaron algunas tropas de reconocimiento, como Noruega,
Noruega, Francia, Suecia, entre otros, para conocer la situación allí en el terreno. Trump insiste en su deseo de apoderarse de la enorme isla por cuestiones de seguridad nacional y critica a Dinamarca por su supuesta falta de compromiso con la seguridad de Groenlandia y su permisividad con China y con Rusia. Precisamente hoy Trump elevó su tono y amenazó con que podría imponer aranceles a los países que no apoyen sus planes de hacerse con Groenlandia, parte del territorio danés y al tiempo aliado de la OTAN. En segundos vamos a ampliar una noticia en desarrollo desde Venezuela. Finalmente, la hija de Edmundo González Urrutia, después de más de un año, pudo visitar a su esposo, Rafael Tudares, preso político. Dice ella, después de más de un año, 374 días, hoy, 16 de enero de 2026, pude ver a mi esposo, Rafael Tudares Bracho, por aproximadamente 25 minutos. Nuestro primer contacto y conversación desde el 7 de enero de 2024. Prueba de vida al final. Dice que lo vio muy afectado física y emocionalmente, que lo ha afectado la incomunicación y la separación de sus hijos. Está pidiendo justicia, humanidad, dignidad y respeto por sus derechos humanos. 1:21 a esta hora, don Octavio Sazo, buenas tardes, el Abrebocas Deportivo. Hola Richie, con las buenas tardes y el saludo para todos. Llegó el día, comienza el fútbol colombiano de manera oficial. Si bien es cierto, anoche se jugó el primer partido de la final de la Superliga en Colombia, hablaremos de eso, de lo sucedido en el Estadio Metropolitano, pero hoy con 2 partidos comienza el torneo local del fútbol en Colombia. Estaremos hablando de eso, de la Liga Mexicana, porque también habrá fútbol el día de hoy. Hay fútbol en Europa, a esta hora ya están jugando en Francia, en un rato van a jugar en Italia y en Alemania. Todos los detalles a continuación en los deportes acá en Meridiano Blue. Octa, de uno de los 2 partidos de hoy que comienza la Liga Betplay, que inicia en la Liga Betplay, tenemos noticias que no quisiéramos dar, y es que el partido entre Pereira y el Llaneros, que se va a jugar en Armenia, tendrá que jugarse a puerta cerrada, Octa, porque los vándalos, los que se dicen hinchas del fútbol pero no lo son, están amenazando el tema. Calcule usted. Don Nelson Murillo, ¿por qué juega el Pereira? Inicialmente cuéntenos, en la ciudad de Armenia. Recordemos que Deportivo Pereira está jugando en Armenia porque el estadio Hernán Ramírez Villegas en Pereira está en reparación y mejoramiento. Por eso el conjunto matecaña está jugando sus partidos en el Estadio Centenario. No obstante, se han presentado varios problemas de seguridad, por lo que a solicitud del propio equipo risaraldense jugarán a puerta cerrada esta tarde. Así lo confirmó a Blue Radio el secretario de Gobierno de Armenia, Carlos Ramírez. Lo primero es que a solicitud del Deporte Pereira que fuera a puerta cerrada. Lo segundo es que se van a tener los dispositivos de seguridad tanto al interior como especialmente en la parte exterior para evitar que los vándalos sigan afectando a los diferentes participantes de los eventos deportivos. El funcionario también confirmó que se solicitó a la Policía Nacional identificar a las personas que están vandalizando y enfrentándose con los hinchas del otro equipo, afectando la tranquilidad de los residentes del sector para que sean capturados. Estás escuchando Blue Radio. Con tu éxito. En Mañanas Blue, Luis Fernando Arroyave, gerente del Hospital San Rafael de Itagüí, contó que después de que se conoció el video en el que él expone la crítica situación económica de los trabajadores por las deudas del gobierno, el agente interventor se comunicó con él y se comprometió a dar solución a esta situación. Gracias a Dios, ya el gerente interventor, el doctor Galvis, se comunicó conmigo. Evaluó las deudas que tiene con nosotros. Hoy en la mañana hablé con él. ¿Quién es el doctor Galvis? Perdóneme. Es el nuevo gerente interventor de 9 EPS. Okay. ¿Sí? ¿Lo llamó a usted el gerente de la nueva EPS? Sí, señor. Con él ya hablé hoy y ya miró todas las deudas que tienen con nosotros. Quedó de que nos iba a girar unos recursos porque... Esta es información exclusiva de Blue Radio. Continuamos con la información en Meridiano Blue y desde ayer les anticipábamos que se estaban retomando las audiencias por la muerte de la cadeta Lina Marixa Zapata, un nombre clave en uno de los escándalos más graves que ha involucrado la fuerza pública de nuestro país, la Policía Nacional, ese escándalo conocido como el de la Comunidad del Anillo. Pues bien, la Fiscalía está solicitando precluir, cerrar ese proceso por la muerte de la cadete que, recordemos, ocurrió el 25 de enero de 2006, esto en el interior de la Escuela General Santander, en un caso que inicialmente se estaba reportando, fue dicho, la policía se trataría de un suicidio. Sin embargo,
la investigación demostró lo contrario. Kalila, buenas tardes. Sí, señora. Mire, la muerte de la cadete Lina Zapata en enero de 2006 al interior de la Escuela de Cadetes General Santander fue inicialmente catalogada como un suicidio, tesis con la que el caso fue cerrado. 10 años después, la investigación fue reabierta y reclasificada como homicidio, pero ahora nuevamente el ente acusador retoma la hipótesis de una autolesión. En este caso, relacionado presuntamente con el escándalo de la Comunidad del Anillo, la Fiscalía sustentó la solicitud con pruebas que demostrarían que Lina Zapata presentaba un episodio depresivo como una nota suicida. El día de los hechos presentaba un episodio depresivo mayor. Octavo, la causa principal de la depresión de Lina Marixa Zapata Gómez fue el hecho de haber terminado con el novio, a quien llamaba el gordo. Para reforzar su tesis, el ente acusador también aludió a un presunto intento de suicidio previo. Considera la Fiscalía que en este caso, desafortunadamente, pues es muy triste y muy doloroso, sobre todo para la familia de Lina Marixa Zapata, que hubiera ocurrido esta tragedia, pero pues con mucho respeto lo digo, considero que ocurrió una autolesión. Sin embargo, para el abogado de la familia Zapata existen peritajes que descartan una tendencia suicida en Lina Zapata e irregularidades durante estos 20 años en el caso, antecedentes en los que la propia Fiscalía reconoció que no se logró establecer dicha conducta. La decisión será tomada por un juez en los próximos días. Estás escuchando Blue Radio. Inédita rebelión de todos los gobernadores del país contra el gobierno nacional por cuenta de la emergencia económica y del impacto de los decretos tributarios, de los impuestos de esa emergencia, impacto en las finanzas de todas las regiones en Colombia. Todo está originado porque uno de los decretos de la emergencia aumenta el IVA del aguardiente y de todos los licores regionales. Rones, por ejemplo, de 5 a 19%. Plata de miles de millones de pesos, 3 o 4. Lo que usted debe saber a esta hora en Meridiano Blue. 1:27 p.m. Usted debe saber ahora que el gobierno está buscando todos los caminos para frenar y dividir a los gobernadores que en las últimas horas se unieron con el fin de no tener que aplicar parte de los impuestos de ese decreto de emergencia económica, porque aseguran sería un golpe muy duro para las rentas departamentales. Andrés Carmona, ¿cuál es la estrategia del gobierno para frenar esa alianza de los mandatarios? Valentina, hay que entender que esta rebelión de las regiones también la hemos llamado la rebelión del aguardiente, porque la mayor crítica que hacen los mandatarios regionales es a los impuestos al licor, y los departamentos viven buena parte de las rentas licoreras de la industria del aguardiente, el ron y otro tipo de bebidas alcohólicas. El gobierno nacional, por un lado, tiene garrote y tiene zanahoria. El garrote, por supuesto, lo encabezan el ministro del Interior, Armando Benedetti, y el ministro de Justicia, Andrés Hidárraga, quienes ya anunciaron acciones jurídicas para quienes expidan esos actos administrativos que desconozcan el decreto de emergencia económica. En el caso de la zanahoria, la está ofreciendo el Ministerio de Hacienda en una reunión que está prevista para este lunes 19 de enero a las 8 de la mañana. Por supuesto, desde el mismo Ministerio de Hacienda están explicando que el decreto no toca las rentas departamentales. Escuchemos al director de la DIAN, Carlos Betancourt. Si una botella de aguardiente sube, que si se transferirá todo, subiría por ahí un 25% para unos 10.000 pesos, pero subiría, el consumo disminuiría muchísimo menos, de manera que en realidad la erosión la caída del consumo no va a ser significativa, por ende no va a ser significativa la disminución de la base gravable de los impuestos territoriales, y por ende no va a ser significativa la disminución de sus rentas. Ya hay gobernadores que están dudando en asistir. Uno de ellos, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. No estoy seguro, lo estoy pensando. Yo creo que ese canal de diálogo debió haberse establecido hace mucho tiempo. Nosotros le preguntábamos ayer Ahora, consultamos con la Federación Nacional de Departamentos. Ellos tienen un director ejecutivo que es Didier Tavera. Lo que nos confirman es que Tavera
podría asistir el día lunes, estaría muy interesado en participar en esa reunión, pero ya dependerá de cada gobernador si asiste o no. Ahí veremos qué tanta fuerza tiene el gobierno nacional o qué tanta fuerza tienen los gobernadores. Qué tanto poder de convencimiento y de dividirlos, que es el plan del gobierno, pero usted lo decía muy bien, Andrés, esa es la rebelión del aguardiente, porque se ha convertido en ese principal ejemplo de cuál sería la afectación según los gobernadores. A propósito, hay nuevas voces sobre lo que esto significaría aplicar este impuesto, y es que la preocupación es el fantasma del contrabando, Nicolás. Valentina, pues principalmente el punto de vista que tienen por lo menos los gremios y los empresarios es el siguiente. Ellos arrancan con lo que dijo esta mañana el director de la DIAN, Carlos Betancur, con esa emergencia y el aumento del 19% del IVA, que por lo menos 14 puntos de este porcentaje serán financiados o serán más bien destinados para las causas de emergencia del gobierno nacional, y los 5 restantes seguirán siendo para la financiación de alcaldías y gobernaciones en temas específicos como la salud y la educación. Ahora, hablando desde la DIAN, dicen que esto no va a haber incrementos porque los precios básicamente son inelásticos, por lo cual no se podría ver pues una variación. Sin embargo, desde la empresa de licores de Caldas advirtieron que por lo menos el aumento de la botella de aguardiente amarillo de Manzanares será de un 43% y pasará de tener un costo de 49.705 pesos a un costo superior a los 71.000 pesos. Y para el caso del ron, el aumento sería por lo menos del 55%. El gerente de la empresa de licores del departamento es Diego Angelilis. Son unas salsas que hacen que en este caso no se disminuya el consumo de los licores destilados, sino que se busque el contrabando y el licor adulterado. No se tiene en cuenta que las industrias como la nuestra en los últimos 2 años ha girado a la salud y la educación de los colombianos en cada departamento más de 1.5 billones de pesos. Porcentaje que por supuesto se podría disminuir, pero por su parte quienes dependen de estos precios, como los bares, restaurantes y discotecas, afirman que este incremento puede ser superior y llegar por lo menos hasta el 48%, lo cual desincentivaría el poder de compra del licor y también la asistencia a restaurantes y lugares de ocio. Camilo Espina es uno de los afectados y más bien dice que desde Asobares van a rechazar lo sucedido. Muchos de esos impuestos que pretenden recaudar, lamentablemente, se va a pasar a licores, o bien sea falsificados, adulterados, que sería el peor escenario, que es el que afecta a la salud pública como tal, y también al contrabando, desestimulando así la compra en términos de unidades. Y el contrabando es lo más preocupante. Por lo cierto, Valentina Socapitales también radicó la solicitud para que se declare esto sin fundamento y asimismo este decreto sea suspendido inmediatamente. Nicolás, y esta polémica ha desatado un nuevo frente de debate. Primero era si este decreto cumplía o no la Constitución, si se podía aplicar, pero el otro frente de debate es si los gobernadores están cometiendo alguna irregularidad con este plan de unirse para no aplicar los impuestos. Sergio, buenas tardes. ¿Qué dicen los expertos? Valentina, buenas tardes. Mire, luego del anuncio del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, de acudir a la sección de por inconstitucionalidad para no aplicar en el departamento la emergencia económica a la que se unieron al menos 16 gobernadores de otros departamentos, aquí en Blue Radio consultamos a varios abogados constitucionalistas sobre si la llamada rebelión de los gobernadores es o no legal, y el abogado Juan Manuel Charri nos dice que los gobernadores no podían inaplicar la forma general de una norma por excepción. Lo que no se puede hacer es inaplicar de manera general la ley, que es lo que, en mi opinión, pretenden los gobernadores. Me parece que no es inaplicar la norma porque la consideran excesiva o inconstitucional, sino la excepción es para casos particulares y no para la regla general. Quedaría la consideración de pedirle a la Corte la suspensión provisional de la norma justamente por considerarla abiertamente inconstitucional. Lo que también ha dicho Juan Manuel Charri en ese sentido es que otra de las opciones que tienen estos gobernadores que se han unido en esta llamada rebelión es a pedirle precisamente a la Corte Constitucional que suspenda los efectos de este decreto hasta tanto se estudie de fondo, Valentina. Pues estaremos muy pendientes de esa decisión de las altas cortes. Y hemos hablado entonces de los reclamos de diferentes sectores, de los gobernadores, del sector de la industria del licor, pero no es el único que está pidiendo al gobierno apoyo de cara a las proyecciones no muy positivas que tienen para este 2026, es el de los exportadores. Hemos iniciado un año con una caída significativa en el precio del dólar que podría complicar los costos y las ganancias para este año. Sebastián, ¿qué dice ese sector y cuál es la afectación que se podría dar durante este año?
Valentina, pues los gremios que se verían más afectados en cuanto a sus exportaciones debido a esta caída en el precio del dólar serían principalmente los agrícolas, debido a los aumentos de los gastos a nivel nacional, los cuales son en pesos versus las ganancias en dólares, las cuales disminuirían por un dólar más barato. Esto dijo al respecto Javier Díaz, presidente ejecutivo de Analdex. Entonces difícilmente usted puede ser competitivo porque su estructura de costos en pesos está creciendo. Mire que los salarios están creciendo el mínimo al 23%, mientras sus ingresos están disminuyendo. A esa subida de los costos y a la baja de ganancias, otros sectores como el floricultor tienen que agregar los aranceles que tienen que pagar para ingresar a mercados como por ejemplo el de Estados Unidos, lo que aumenta todavía más lo que tienen que pagar. Esto dijo Augusto Solano, presidente de Azocolflores. Pero algo que a muchos se les olvida, porque ya pasó hace un ratico, pero seguimos llevando esa carga, son los aranceles. A la floricultura es a la que proporcionalmente más le cuestan los aranceles como proporción de todas sus exportaciones. Ahora bien, hay otros sectores que esperan tener beneficios de un dólar más barato, principalmente en costos de importación de materias primas. Sobre esto habló Gonzalo Moreno, presidente ejecutivo de FENAVI. Esperamos que tasa de cambio y disminución del precio de las materias primas, que vemos que vienen de un 8 y un 9% en disminución el año pasado, se trasladen a los productores en los próximos meses. Valentina, recordemos que hoy el dólar cotiza en 3.690 pesos. Sebastián, y a propósito de esos reclamos del sector de la industria, de los exportadores, vamos a estar hablando de la otra crisis que todavía parece no atender ni escuchar el gobierno nacional, y es el de la salud y también el de orden público. Es la 1:36 p.m. Serán llevadas a instancias internacionales las afectaciones de la nueva EPS a 800.000 usuarios. Aquí en Blue Radio, toda la información. Al borde del desespero ya se encuentran los más de 800.000 afiliados de la nueva EPS en los departamentos del Cesar, Atlántico y La Guajira, a los que no les han entregado los medicamentos por falta de contratación con un gestor farmacéutico, y quienes dicen que ya no tienen a quién recurrir, pues ni la Superintendencia de Salud les ha podido dar una salida. Esperanza Arias, representante de la Liga de Usuarios en el Caribe, indica que ante la gravedad de la crisis que ha llevado al deterioro de la salud de los afiliados de nueva EPS, están pensando elevar un reclamo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La verdad que esto yo creo que ya nos tocará llevarlos a un ente ya internacional, porque nacional no hay absolutamente nada. Ella ha elevado las quejas a nivel nacional a todo mundo, pero lastimosamente el silencio administrativo de nueva EPS ya uno no sabe qué hacer. El problema es tan grave que en estos momentos se encuentran carentes de medicamentos pacientes con enfermedades huérfanas, terminales y hasta trasplantados, que son remitidos hacia una UCI por no seguir sus tratamientos como se los ordenó un médico. Suscríbase en nuestro canal de YouTube y siga toda la información en bluradio.com. En Blue le ponemos cara a la radio. Como miembro de la Junta Directiva de Ecopetrol, ¿qué considera César Loza de la compra de fertilizantes monómeros? Esto fue lo que respondió en Mañanas Blue. Aquí las decisiones se tienen que tomar frente a todos los temas con argumentos técnicos, argumentos económicos. Si esa decisión se puede tomar teniendo en cuenta que hay una decisión de la FAC de unas medidas restrictivas sobre activos, por ejemplo, que están en el país y que dependen de alguna manera están conectados pues con PDVSA o con una filial de PDVSA. En consecuencia, las decisiones tienen que ser responsables con el país, responsables con Ecopetrol. Una decisión tan compleja como el tema que me abordaban, que comentaban al comienzo de esta entrevista, como la venta del PERMA, por ejemplo, pues va a ser votada negativamente en mi caso. Y las decisiones que convengan a Ecopetrol, al país, a los trabajadores, van a ser votadas positivamente. Siga la entrevista completa en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio.
Los gobernadores de al menos 17 departamentos del país evalúan los caminos jurídicos para no iniciar el recaudo de los impuestos creados por el gobierno nacional en los últimos días al amparo de esta declaratoria de emergencia económica, a la espera de un pronunciamiento de fondo de la Corte Constitucional. Dentro de la baraja de opciones que tienen en su mano los gobernadores está la posibilidad. Los deportes, fútbol, ciclismo, béisbol, baloncesto, automóvil, todos en Meridiano Blue. Y luego del arranque de manera oficial del fútbol en Colombia anoche, con el primer partido de la gran final de la Superliga Colombiana en el Estadio Metropolitano de la ciudad de Barranquilla, terminaron igualando Junior y el conjunto bogotano Independiente Santa Fe 1-1. Un muy buen partido que terminó mostrando lo que tienen estos dos equipos en función de lo que va a ser el arranque del torneo. Ambos se van a ver las caras pronto en el partido de vuelta en Bogotá para la gran final de la Superliga Colombiana. Pero hoy comienza el torneo local. Ya escuchamos el informe que nos contaba Ricardo Espine, lo que nos trae la gente desde Armenia, pensando en lo que va a ser este partido del día de hoy entre el Deportivo Pereira y Llaneros en el arranque del torneo a partir de las 6:20 de la tarde, con todos los problemas también que tiene el Pereira para fichar, con todos los problemas judiciales que está teniendo hoy el equipo matecaña, que está en principio buscando la posibilidad también de hacer un buen torneo del fútbol en Colombia. 2 partidos el día de hoy entonces, 6:20 de la tarde van a estar jugando Pereira frente a Llaneros. A partir de las 8:30 de la noche van a jugar Fortaleza con su nuevo equipo frente a Alianza Valledupar. Esto será en la ciudad de Bogotá. También el fin de semana se van a jugar el resto de los partidos. Por ejemplo, el día de mañana van a jugar América de Cali, La Equidad, van a jugar Atlético Nacional frente a Boyacá Chicó y también Bucaramanga Millonarios este sábado a las 8:30 de la noche. Mientras tanto, el día domingo habrá más fútbol colombiano, por supuesto, con este arranque de torneo. Deportivo Pasto, Independiente Medellín, Jaguares Cali, Junior Tolima, Santa Fe, Águilas Doradas, en lo que será el arranque de este campeonato del fútbol colombiano. El día de hoy habrá fútbol también en Europa. Ya a esta hora juegan Mónaco, Lorient en el fútbol francés. A las 3 de la tarde, PSG frente al Lille. Juegan el Español de Barcelona frente al Girona en un derbi catalán. Werder Bremen frente al Eintracht Frankfurt. Van a jugar a las 10 de la noche por la Liga Mexicana Mazatlán frente a Rayados de Monterrey, en una jornada de fin de semana que tendrá muchos partidos como el clásico inglés entre Manchester United y Manchester City. Así que estaremos atentos. Comienza el fútbol en Colombia y todas las novedades, por supuesto, acá en Meridiano Blue. Los gobernadores del país se declararon en rebelión por el decreto de impuesto al licor y al tabaco incluidos en la emergencia económica del presidente Gustavo Petro. Sobre esto habló el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, en Mañanas Blue. Tuvimos una asamblea en donde planteamos la preocupación que existe por el aumento, a nuestro parecer desmedido, de los impuestos a las bebidas que hoy son nuestra fuente de ingreso, y ahí hay que plantear un debate de fondo. Y es, ¿será que los departamentos deben seguirse financiando con este tipo de impuestos? Es decir, hoy los departamentos, ¿con qué se financian? Con el impuesto a los licores, a la cerveza, a los cigarrillos, a los juegos de juegos de azar como la lotería. Es decir, yo creo que es hora de dar una discusión de fondo sobre una reforma que permita fortalecer los impuestos territoriales y que no sigamos nosotros dependiendo de que se venda más aguardiente o más cerveza. Pero alrededor de eso, antes de esa discusión de fondo que creo que Colombia ya está preparada para darla, el gobierno nacional no se sentó con los gobernadores para acordar cuál podría... En cuidados intensivos. Blue Radio informa. 1:43 p.m. Sin duda, usted ha sido alguna de las personas que le ha tocado hacer fila en diferentes farmacias para que le digan que no está el medicamento que su médico autorizó, y también le ha tocado rogar para que les asignen citas con especialistas o exámenes, o también conoce alguna persona que vive esta situación. Pues la preocupación es que para este 2026, dicen los expertos, estos problemas se van a mantener o incluso agravar. Nicole Buitrago.
Buenas tardes. Primero empecemos con el dato que reveló el observatorio Así Vamos en Salud. Dice que el sistema de salud acumuló solo en 2025 pérdidas superiores a los 7.3 billones de pesos durante el año pasado y tiene un patrimonio negativo ya acumulado desde hace varios años de 15.8 billones de pesos. Augusto Galán es exministro de Salud y director del observatorio. Tenemos una media de que por cada 100 pesos que recibe el sistema de salud se está gastando 108 pesos, producto de que las necesidades de la población en materia de servicios de salud son superiores al presupuesto y a los recursos que están destinados para el sistema. Esto no es aislado a lo que están viviendo hoy las clínicas y los hospitales. Cuando miramos el panorama a nivel nacional, las asociaciones que hoy representan a estos prestadores del servicio de salud, pues reportan enormes problemas porque no reciben los pagos a tiempo por parte de las aseguradoras. A la fecha, la red de hospitales públicos reporta que le adeudan cerca de 14 billones de pesos, mientras la red de clínicas privadas de la Unión de IPS de Colombia reporta una deuda acumulada de 18 billones de pesos. Pues al cierre de estas instituciones, precisamente por la falta de pago y la capacidad para continuar operando, pues toda esa población fue trasladada a los hospitales públicos, casi que duplicando la facturación. La atención financiera necesita inyección de recursos, es lo que dicen los gremios, pero además acuerdos de pago que realmente se cumplan e información de los estados financieros actualizados, especialmente de la nueva EPS, la entidad de salud más grande del país. Nicole, y justamente la nueva EPS son esas deudas que no se les han pagado, en este caso, al Hospital San Rafael de Itagüí en Antioquia. Su gerente fue el que se hizo viral, el que se hizo conocido por llorar al contar que no pudo pagarle a sus trabajadores para esta Navidad y Año Nuevo, pero no es el único hospital con problemas financieros allí en Antioquia. Héctor, buenas tardes. Buenas tardes, Valentina, y el drama no es solo para los pacientes que tienen que madrugar a pesar de la inclemencia del clima para conseguir un medicamento. Los hospitales, como usted advierte, públicos y privados, pues están en saldos rojos. A la falta de agujas, medicamentos, insumos, se suma el no pago al personal de la salud, como ocurre en este hospital en el sur del Valle Aburrá, que llevan casi 5 meses sin pagarles, como lo relató el gerente Luis Fernando Arroyave, aquí en Mañanas Blue. Y mi gente se están muriendo físicamente de hambre. Cogen una coca y la comparten entre 2, 3 de ellos para poder comer. Mucha gente se quedan a amanecer en el hospital que tienen cita, que tienen turno al otro día porque no tienen los pasajes. Se tienen que ir caminando grandes distancias porque no han tenido pasajes. Me llaman, doctor, no tengo pasaje para ir al turno. Y algunos de estos 460 funcionarios, incluso Valentina, viven casos dramáticos. Y los bancos no nos prestan porque el área de la salud es muy riesgosa, precisamente por el flujo de pagos. Entonces tienen que acudir a veces a los pagadiarios para poder comprar un bocado de comida, para poder llevar comida. Entonces es muy difícil porque esa gente es muy difícil. Sí, entonces, ¿qué hace mi pobre gente si los bancos nos cierran las puertas? Que a pesar de todas las dificultades, siguen atendiendo a la gente. A los hospitales en Antioquia le adeudan 8 billones de pesos y lo que llama la atención, además, Valentina, es que según la gobernación, la cartera más grande están en las EPS intervenidas por el gobierno, que adeudan 4,5 billones, afectando a cerca de 3 millones de antioqueños de la nueva EPS Sabia Salud y Coho Salud. Héctor, y es que han sido las IPS, las clínicas y hospitales las que siempre han levantado la mano pidiéndole ayuda al gobierno nacional y asegurando que ya no tienen recursos para seguir operando porque además de que no les pagan, les continúan enviando todo este tipo de afiliados. Justamente, Jessica, están advirtiendo que si no se hace al menos un acuerdo de pagos, no podrían seguir funcionando este 2026. Así es, Valentina, la situación financiera, especialmente de la nueva EPS, continúa generando preocupación entre clínicas y hospitales del país. La entidad, que cuenta con más de 11 millones de afiliados, mantiene deudas con prestadores de servicios de salud, lo que ha derivado en cierres parciales de servicios, dificultades en la entrega de medicamentos y aplazamiento de procedimientos médicos y además en el pago de sus trabajadores. Todo esto según lo reportan las IPS. En entrevista con Blue Radio, Jorge Toro, director de la Unión de las IPS, señaló que el sistema de salud requiere una definición clara por parte del Gobierno Nacional y de la Superintendencia Nacional de Salud sobre el futuro de la nueva EPS. Indicó que los prestadores continúan atendiendo a los afiliados sin tener certeza de que los servicios serán reconocidos y pagados oportunamente. Escuchemos. Porque no podemos estar todos los prestadores de servicios de salud atendiendo miles de usuarios a la nueva EPS con una incertidumbre total si va a contar esta EPS con los recursos necesarios para podernos reconocer y pagar la prestación de los servicios.
Finalmente, el director de la Unión de las IPS reiteró el llamado al gobierno nacional para que en corto plazo defina si nueva EPS cuenta con los recursos necesarios para continuar operando y garantice condiciones de pago claras y periódicas a los prestadores, esto con el fin de evitar mayores afectaciones. Jessica, y a propósito del problema con los medicamentos, Drogas La Rebaja, una de las cadenas más importantes de ese sector, pues sigue en esa crisis. Los sindicatos aseguran que pese a 2 años de intervención, las deudas están creciendo y hay más de 5.000 empleos en riesgo. Sí, Valentina, la situación administrativa y financiera de Drogas La Rebaja volvió a ubicarse en el centro del debate, pues en entrevista con Blue Radio, Davis Carbonell, presidente del sindicato de Conservar, la cooperativa que administra la cadena farmacéutica, señaló que la intervención que está próxima a cumplirse 2 años y que durante este periodo la empresa ha registrado pérdidas de manera consecutiva, pues según el sindicato, en el 2024 las pérdidas ascendieron a 64.000 millones de pesos, en el 2025 superaron los 40.000 millones y para este año en curso se proyecta un resultado negativo similar. 24, la fecha en la que fue intervenida, dio 64.000 millones en pérdida. Entonces, pues van 2 años consecutivos y este año se proyecta otra vez ese tema de la pérdida. De acuerdo con este sindicato, más de 5.600 trabajadores asociados enfrentan riesgos sobre sus aportes cooperativos debido a que las pérdidas acumuladas impiden la devolución total de estos recursos a quienes se retiran o son desvinculados al aplicarse el factor de pérdida establecido en la normativa de la economía solidaria. Estás escuchando Blue Radio. Los gobernadores del país se declararon en rebelión por el decreto de impuesto al licor y al tabaco incluidos en la emergencia económica del presidente Gustavo Petro. Sobre esto habló el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, en Mañanas Blue. Tuvimos una asamblea en donde pues planteamos la preocupación que existe por el aumento, a nuestro parecer desmedido, de los impuestos a las bebidas que hoy son nuestra fuente de ingreso, y ahí hay que plantear un debate de fondo. Y es, ¿será que los departamentos deben seguirse financiando con este tipo de impuestos? Es decir, hoy los departamentos, ¿con qué se financian? Con el impuesto a los licores, a la cerveza, a los cigarrillos, a los juegos de juegos de azar como la lotería. Es decir, yo creo que es hora de dar una discusión de fondo sobre una reforma que permita fortalecer los impuestos territoriales y que no sigamos nosotros dependiendo de que se venda más aguardiente o más cerveza. Pero alrededor de eso, antes de esa discusión de fondo que creo que Colombia ya está preparada para darla, es Debes saber a esta hora en Meridiano Blue. 1 año de la crisis humanitaria en el Catatumbo, 1 año en el que pese a todos los planes anunciados por el gobierno, la gente se sigue desplazando o quedándose encerrada en sus casas por cuenta de este control que sigue creciendo entre las disputas del ELN y una de las frentes de las disidencias. Richard Quiñones. Se cumple este año y la situación todavía sigue siendo compleja para algunos sectores. Nos acompaña a esta hora Luis Fernando Niño, el alto consejero de paz del Departamento de Norte de Santander. Bienvenido a Blue Radio y cuéntenos, ¿a qué panorama nos estamos enfrentando tras este año? Pues tenemos unas expectativas, la posibilidad de que se avance en algún tipo de negociación que facilite el orden humanitario en el Catatumbo, o de lo contrario, el escalamiento del conflicto armado, ya que el ELN y las FARC continúan en confrontación. El tema de Venezuela y Estados Unidos, pues por supuesto coloca unas condiciones distintas en el territorio, y por supuesto esta confrontación sigue llevando a mayor número de personas desplazadas, al temor de iniciar clases la próxima semana con nuestros niños, niñas y adolescentes, ya sea por minas, por reclutamiento o por confrontación entre los grupos. Y lo que queremos es que ya después de 1 año, creemos que es justo y necesario que se detenga esta guerra aquí en el Catatumbo. Cifras, desplazamientos, temas internos que se manejan allá, y nos decía también fuera de micrófonos, hay caseríos que están abandonados. Sí, 96.000 personas desplazadas en el año, de las cuales del 22 de diciembre a hoy 2.200 personas, más de 300 menores de edad, entre que fueron 90.000 y 100.000 personas desplazadas que no han logrado tener un año de tranquilidad ni en sus casas ni en el colegio, precisamente porque los grupos armados siguen teniendo el control. Salima, buenas tardes. Valentina, buenas tardes. Y es que la confrontación no solo se ha medido en cifra de víctimas, sino en el desarraigo forzado de familias que tuvieron que dejar atrás sus casas, sus trabajos y su vida en el campo para buscar refugio en ciudades como Ocaña, Cúcuta y Tibú. Así lo afirmó una integrante de la Asociación de Madres del Catatumbo.
Y tener que salir del territorio donde tiene uno su casa, su trabajo, su vida, nuestros amigos, lo poquito que tenemos, para tener que dejarlo botado y venirnos a la ciudad a pasar las necesidades que estamos pasando, es una afectación demasiado grande. El informe de la Defensoría sobre la crisis subraya que aproximadamente un 27% de la población total del Catatumbo tuvo que desplazarse en el marco de los enfrentamientos. En medio de ese escenario, la Iglesia insiste en la necesidad del diálogo. Monseñor Israel Bravo, obispo de la diócesis de Tibú. Pedimos que los actores armados, en especial el ELN, participen en las negociaciones. Desde la experiencia en el territorio reconocemos que el cese al fuego, a pesar de la crisis cocalera, fue un periodo en el que vivimos una relativa calma. Valentina, y el informe también señala que para las comunidades la respuesta del Estado no ha sido suficiente, por lo que piden el diálogo también. Y a propósito de esa respuesta del Estado, Felipe, ¿qué ha logrado la fuerza pública durante este año con su intervención? 12 meses que ha contado con el despliegue de más de 11.200 soldados y apoyo aéreo especializado, y entre los principales resultados se reporta la evacuación de más de 3.600 personas, incluidos 57 firmantes de acuerdos de paz, así como la recuperación de 42 menores de edad y la desmovilización de 161 integrantes de estructuras armadas ilegales. También fueron capturadas 167 personas señaladas de participar en acciones que afectaron a la población civil, y en el componente operacional, informa el general Hugo López, comandante general de las fuerzas militares, las autoridades han incautado 178 armas cortas, 161 armas largas y han destruido y neutralizado 2.514 artefactos explosivos. Escuchemos. Este esfuerzo ha permitido evitar atentados terroristas, la captura de más de 160 integrantes de estructuras criminales, la recuperación de 42 menores de edad y la desmovilización de 161 A esto se le suma la afectación al narcotráfico con la incautación de más de 39 toneladas de cocaína.